La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos nuestro recorrido por la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Antes de seguir adelante, quisiera recuperar el primer párrafo que ya habíamos comentado, pero para que podamos tenerlo en este seguimiento, ya metiéndonos a la temática propia del capítulo 12, que son los dones espirituales. Los versículos del 1 al 3 dicen: Hermanos, acerca de los dones espirituales no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. Por eso les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ya comentábamos que aquí lo que está tratando de subrayar Pablo a sus destinatarios es el cambio de lo que podríamos llamar una religión o una pseudo-religión. Ya lo hemos comentado de distintas maneras, que en el fondo es una ideología centrada a través del control de la conciencia y también control social, a través de discursos y prácticas centradas no en las personas y no en el desarrollo de las personas y su capacidad de amar, sino en la manipulación de objetos sagrados, rituales, muchas veces desvinculados de la dignidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las divinidades o estos referentes trascendentes, sobrenaturales o como le queramos llamar, propios de estas ideologías, en el fondo son ídolos. Y ya decíamos que hasta la Biblia se puede convertir en un ídolo. Muchísimas prácticas religiosas se pueden convertir en un ídolo, es decir, en una imagen falsa del Dios vivo. En el camino cristiano, lo que está diciendo Pablo, eso queda atrás. Ya no estamos en relación con un ídolo mudo, aunque esté envuelto de una propuesta doctrinal perfecta, muy bien trabada, pero ajena al encuentro del creyente con el Dios que desde su amor se comunica con él o con ella. Primer paso era eso, ¿verdad? Ustedes, cuando eran todavía paganos, cuando no habían descubierto la auténtica religión, se dejaban arrastrar, servían, perdían su tiempo y sus energías en el culto a estos, entidades vacías. Y después dice: quien es movido por el Espíritu de Dios, y recordemos que el Espíritu de Dios es aquel que opera en nosotros, nos facilita, nos capacita para la comunión. Cuando el Espíritu está actuando, lo que vivimos, lo que percibimos conscientemente es el vínculo que establece, que opera, que facilita con las personas que amamos. Sea Dios, sea nuestros hermanos y hermanas, sea uno mismo, ¿no? El Espíritu vehicula ese vínculo y de alguna manera como que desaparece. Es su servicio, su manera de amar, desaparece el Espíritu y lo que percibimos es aquella persona a la cual nos está uniendo, con la cual estamos entrando en comunión. Por eso me gusta enseñar, subrayar que el Espíritu es como el aire en nuestro planeta, el aire que a través de las ondas sonoras que vehicula, permite que dos personas se comuniquen. Recuerden aquel experimento del laboratorio de física que cuando metes un despertador o algo que emite un sonido a una campana de vacío, es decir, a un espacio al cual le puedes sacar todo el aire, cuando le sacas todo el aire y realmente en esa campana no hay nada, vas oyendo, conforme el aire sale, como el sonido del reloj despertador, que era el ejemplo típico, o cualquier instrumento que emite sonido, se va apagando hasta que desaparece. Así es el Espíritu Santo. No lo vemos, no se percibe en sí, digamos, pero sí percibimos cómo nos ama uniéndonos. Es como el aire.
Entonces, cuando el Espíritu está actuando, lo que ves, lo que sientes, la comunión que vives es con la persona amada. Con todo, esa comunión está siendo vehiculada por el Espíritu y esa es la manera como se entrega, esa es la manera como ama, uniéndonos. Y por eso la segunda parte de este primer párrafo del capítulo 12 dice, cuando el Espíritu está actuando, Pablo pone en los términos propios de su lenguaje, nadie puede decir maldito sea Jesús. Y más adelante dice, nadie puede decir Señor Jesús, es decir, lo contrario, a menos que sea movido por el Espíritu. Les dije ahorita que Pablo es su lenguaje de la época porque utiliza mucho el verbo que expresa decir, ¿no? Comunicarse con palabras. Pero yo creo que a lo largo de la historia esto ha dado una visión equívoca, ¿no? Cuando alguien leía, por ejemplo, este versículo 13 en particular, por eso les hago notar que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Bueno, en el fondo, lo que está describiendo Pablo y lo está expresando a través del verbo decir, hablar, en el fondo es sentir, comunicar. Yo creo que eso llega al fondo de lo que estamos diciendo. Nadie movido por el Espíritu de Dios, es nadie que está en comunión con el Espíritu de Dios puede sentir que Jesús es maldito o que no quiere saber nada de Jesús o que mejor que Jesús salga de su vida. Y por el contrario, nadie puede sentir Jesús es mi Señor si no es movido por el Espíritu. Como les comentaba, el que hubiese utilizado este término de decir ha traído como consecuencia que en muchos lugares pareciera que esto es una cuestión de voluntad, ¿no? Yo tengo que decir, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Y con eso ya pongo palomita. Mentira podrida. Tienes que sentir. Sentir. San Ignacio lo dice con mucha claridad en el texto de los ejercicios, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. La religión no es aprenderte de memoria una serie de proposiciones doctrinales con todo lo importante que pueden ser, porque son el mapa, la brújula que apunta en la dirección correcta. Esa es la doctrina, ese es el dogma, pero nunca pueden sustituir el encuentro con el Dios vivo. El encuentro con el Dios vivo se traduce en un estado interior de enamoramiento, como hemos dicho muchas veces, y eso es el que nos lleva a decir, Jesús, mi Señor, y sentirlo de corazón, ¿no? Invocarlo, buscar esa sinergia, el encuentro, la comunión, porque lo amamos y porque sabemos que nos ama, lo hemos vivido, lo hemos sentido. No es una proposición, no es un propósito en ese sentido, no es algo que a ver cuándo pasa o que estoy esperando a que se concrete al final de mi existencia. La verdadera religión verdaderamente religa a la criatura con su creador, diría San Ignacio, y nos permite experimentar eso, porque estamos en comunión a través del Espíritu, pues es imposible que queramos deshacernos del Señor Jesús y no solo no separarnos de Él, ni siquiera debilitar nuestra relación de comunión con Él. Y es en ese mismo espíritu que podemos sentir ese amor que nos vincula y poderle decir desde el fondo del corazón, con cariño y esperanza, es el Señor, Señor Jesús. Pues que tengamos esto muy presente en el inicio de este capítulo 12, en el que el Espíritu Santo se convierte en el centro de la narrativa, de la enseñanza, de la catequesis de Pablo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.